Buenos días, estudiantes de cuarto año medio. A continuación, efectuaré la retroalimentación de la guía número 1 de síntesis. Esta guía estaba compuesta de dos partes, uno teórico y el otro de aplicación. Vamos a comenzar con el teórico. En este, se me preguntaba acerca de qué era un debate. En primer lugar, yo tengo que saber que este corresponde a un método de discusión formal y estructurada en el cual un tema específico, tema que también nosotros conocimos con el nombre de objeto, era abordado de forma lógica y analítica desde dos perspectivas opuestas, cada una defendida por un bando de uno o más individuos. Recordemos también que este tema siempre tenía un carácter polémico y controversial. Por ello, se generaban múltiples puntos de vista alrededor de este. Ahora, ¿cuál es su origen? El método del debate surgió en la Edad Media como forma pedagógica puesta en práctica en las primeras universidades. Es una herencia del método escolástico del filósofo griego Aristóteles, quien a su vez lo debería a su maestro Platón y este a Sócrates. Dicho método se componía de tres principios fundamentales, heredados por el Imperio Romano y bautizados en nombre en latín: lectio, quaestio y disputatio. El primer término, es decir, el lectio, designaba la lectura de textos de autores legitimados en el área. El segundo, quaestio, aludía a la confrontación o a la pregunta. Y por último, el disputatio, el tercero, propiamente ya hacía referencia al intercambio, es decir, al debate. Luego, ya podemos decir que hoy en día este es ampliamente utilizado en la academia y en cierto tipo de manifestaciones de carácter político. Ahora, ustedes saben que debatimos con un propósito comunicativo, con una intención. ¿Cuál será entonces la finalidad de debatir? Esta es de dar a conocer distintas perspectivas posibles en torno a la materia, agotar así una lista de argumentos de ambos bandos y eventualmente convencer al bando contrario. Ojo, convencer cuando apelamos a la razón. Nos dirigimos a través de razonamientos lógicos racionales, como por ejemplo un razonamiento basado en una causa, en una autoridad, en una generalización, en una analogía, en un signo. Bien, también podemos persuadir. Persuadimos cuando nos dirigimos a la emoción a través de razonamientos que son de tipo afectivo-emotivo. Por otra parte, ¿cuál es el rol educativo que trae consigo la práctica del debate? Este, además de ser una técnica de aprendizaje muy comúnmente utilizada en dinámicas pedagógicas, ya que la interacción con las posturas ajenas obliga a afinar las capacidades y estrategias argumentativas, a la par que someter los propios puntos de vista a reconsideración. Por eso es muy importante utilizarlo comúnmente en las escuelas y con un fin de enseñanza. Ahora, tenemos diferentes clasificaciones de debate a partir de distintos modelos de sus teóricos. En primer lugar, los de tipo formal. Estos ustedes saben que se van a establecer en contextos que son serios, en contextos como por ejemplo, ya cuando nos estamos ante la presencia de un superior, es decir, se establecen relaciones de tipo asimétrica. Acá va a existir una preparación previa, bien, va a ser estructurado, va a contar con un moderador, una persona que va a tener que controlar, ¿cierto?, la interacción y además va a manejar los tiempos y es de acuerdo mutuo, ¿ya?, de querer ejecutarlo. Ejemplo, el debate presidencial, ustedes saben que siempre va a estar siendo moderado por un periodista que coordina las intervenciones de los participantes, es decir, de los candidatos. Por otra parte, tenemos los debates de tipo informal, que se dan en cualquier ambiente o contexto en donde dos puntos de vista sean dispares, por ejemplo, en una discusión sobre fútbol. Y aquí además nosotros tenemos que no vamos a contar con la presencia de un moderador, ya que surge de forma espontánea, y además en la informalidad nosotros nos vamos a dar cuenta que se va a establecer con personas que mantienen una relación de simetría, es decir, de igualdad entre pares. Por otra parte, tenemos distintos modelos. El del teórico Karl Popper, que es el clásico del debate. ¿Por qué clásico? Porque un tema se aborda desde el punto de vista tanto a favor y el otro se aborda desde la perspectiva en contra.
Así se van a formar equipos con la información previa y real. Y siempre tendrá la presencia de un moderador. Repito, moderador quien controla la intervención. Luego tenemos el modelo de Lincoln-Douglas. En este se discuten temas sobre la moral, la ética y los valores. Este modelo no valora la información empírica o cifras duras. El único moderador pasa a ser el público, la audiencia. ¿Bien? Otro dato importante es que en el modelo de Karl Popper es cuando nosotros nos vamos a encontrar con puntos de vista a favor y en contra. Es decir, en este modelo nosotros nos vamos a encontrar con una argumentación que se llama dialéctica. ¿Por qué dialéctica? Porque aquí vamos a encontrar tesis versus contratesis. Y si tenemos tesis versus contratesis, vamos a encontrarnos con argumento versus contraargumento. Por eso se llama argumentación dialéctica. Bien, continuemos. Luego pasamos a la parte de aplicación. En esta, ustedes tenían que leer 3 textos y realizar de forma activa las actividades que se presentaban. En primer lugar, tenían que leer un texto breve, pero complejo, ¿cierto? ¿Por qué complejo? Porque este texto hablaba acerca de reprogramaciones del cauce de nuestras prácticas, ya del declive de la raza humana. Terminaba, por ejemplo, con una pregunta retórica: ¿estábamos muertos antes de contraer el virus? En definitiva, se hacía alusión a la contingencia de hoy en día, que es el COVID-19. Por lo tanto, ustedes tienen que leerlo a conciencia para luego que me puedan decir en la número 1, ya, qué lograron entender de este texto y cómo lo asocian al punto de vista de ustedes como lector. Bien, en la número 2, ustedes me tienen que decir cuál es la tesis que plantea el autor del texto. Recordemos que una tesis es una afirmación que busca una aceptación general, es decir, el punto de partida o llegada que tiene un argumento. Una tesis, jóvenes, es una afirmación de carácter controversial, no se olviden de eso, que se va a formular de forma pública y, repito, busca una aceptación general. En definitiva, la tesis es ¿qué se opina? ¿Cuál es el punto de vista que tiene el autor frente a un tema en específico? Y esta tesis puede aparecer de forma explícita o implícita. Recordemos que explícita es cuando la tesis está inserta en el texto, aparece de forma textual. Y acá puede aparecer tanto al inicio ya o al final del texto. Si aparece al inicio, recordemos que la tesis tiene un nombre que se llama con una secuencia que es deductiva. En cambio, si la tesis aparecía al final, presentaba una secuencia que era inductiva. Estos son contenidos, recordemos, de trabajados incluso el año pasado. Luego tenemos la tesis implícita. Implícita es cuando no aparece dentro del texto. ¿Bien? No aparece. Hay que inferirla. Ustedes tienen que buscar a partir de diferentes marcas textuales qué nos quiere decir el autor. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Porque hay que leer entre líneas. ¿Bien? Pasamos a la número 3. Dice, ¿cuáles crees tú que son las otras materias que tiene ocupado a la sociedad? ¿Por qué? Esta es pregunta de comprensión lectora. La número 4 dice, ¿cuáles son los argumentos con que el autor refuerza su tesis? Nuevamente nos vamos a un contenido que es propio de nuestra materia, que es la argumentación. Ustedes saben que nosotros teníamos una estructura base de la argumentación que era tesis, luego teníamos las bases, ¿ya? Luego continuamos con las garantías y finalmente llegábamos a los respaldos. Al comienzo ya abordamos la tesis. Ahora se nos están preguntando por los argumentos que equivalen a las bases, ¿bien? Por lo tanto, argumento es igual a base. ¿Qué es un argumento? Un porqué, ¿bien? Es el fundamento que avala mi tesis, es decir, una razón, un dato que me sirve para apoyar la tesis y responder al por qué. ¿Por qué se opina de esa forma? Bien, ¿cómo se justifica este tema? En la número 5 yo preguntaba acerca de
si compartían ustedes o no el punto de vista del autor. Y luego me tendrían que decir qué pensaban de las consecuencias si la sociedad no reaccionaba a tiempo. Esta es una pregunta de reflexión. Luego continuamos con las 6. ¿Por qué piensas que el autor termina su texto con una pregunta? Ya abordamos la pregunta, ¿cierto? Estábamos muertos antes de contraer el virus. Recordemos que generalmente las preguntas corresponden a recursos retóricos que se emplean con la intención de hacer reflexionar al lector. Pero hacernos reflexionar acerca de qué perspectiva, ustedes allí me tendrán que responder. Luego pasamos al texto número 2. Dice, el COVID-19, su impacto en lo económico y en lo social, comportamiento habitual. Ustedes leen el texto y se van a dar cuenta que tenemos la confrontación de dos perspectivas, es decir, la de un individuo 1 con un individuo 2. Por ello, estamos trabajando la perspectiva de Karl Popper, ya que aquí se da una contratesis y una contraargumentación. Bien, individuo 1 manifiesta tesis, individuo 2 su contratesis, individuo 1 da contraargumento, individuo 2 su argumento, individuo 2 su contraargumento. Por lo tanto, es una argumentación dialéctica. La primera pregunta es fácil, dice, ¿en qué contexto se da esta discusión? Fundamenta el por qué. Esta discusión ustedes tienen que señalarla ya a partir de lo que aparece del cuadro inicial, en donde ustedes en primer lugar saben que un contexto es la circunstancia en que se produce la argumentación, ¿bien? Es decir, el lugar, el momento, el grado de formalidad. Por lo tanto, son contextos informales las conversaciones que podemos tener entre amigos, familiares, colegas y todas aquellas que van a mantener una relación simétrica entre sí. Luego tenían que completar el cuadro, ¿ya? Con la tesis y los diferentes argumentos de cada uno de estos individuos, lo que ya explicamos anteriormente. La número 3 es una pregunta personal. ¿Con cuál fuerza debatiente coinciden más? ¿Coinciden con lo propuesto por el individuo 1 o con el 2? Y luego me tienen que dar la razón. ¿Por qué coinciden con ese individuo en específico? En la 4, para calificar o evaluar la argumentación, ustedes me tienen que decir cuál van a elegir y por qué, ¿ya? En relación a la argumentación más básica, ojo, la que es más elemental. Y el último ítem, número 3, acá ustedes tienen que producir un texto. Tienen que hacer la redacción de una carta con la intención de crear conciencia en el personaje en cuestionamiento, invitándolo hacia cambiar su actitud y las repercusiones de no hacerlo. Siempre se debe cuidar la ortografía, coherencia y la cohesión y respetar la estructura formal de una carta. Ustedes leen el texto yo en críticas a cliente que encaró a hombres sin mascarilla en supermercado y luego desarrollan la carta. Ustedes saben que siempre en la carta tenemos que tener algunos elementos claves como la fecha que la vamos a soler colocar en una posición que es a la derecha. Luego tenemos, abajito colocamos el receptor a quien va dirigida, al destinatario. En este caso ustedes tienen que darse cuenta que es el señor Dante Pease. Él es nuestro destinatario, a él le vamos a crear esta carta con su nombre. A continuación, continuamos con un saludo protocolar porque tiene que ser formal. Luego damos a conocer nuestra intencionalidad, por qué escribimos esta carta, ¿ya? Y, por supuesto, nuestras razones, nuestro razonamiento, ¿bien? Hasta llegar finalmente ya a la despedida. En el razonamiento nosotros tenemos que dar a conocer el por qué, ¿cierto? ¿Por qué nosotros queremos hacerlo cambiar de actitud? ¿Bien? Y eso, jóvenes, sería la explicación a la forma en que ustedes deben estar trabajando en esta guía. Espero les haya ayudado y nos vemos en una siguiente instancia. Que tengan un buen día. Saluden a sus familias.